Canal 27 presenta Fe y Actualidad con el doctor Gonzalo Chamorro. Hola queridos amigos y televidentes de Canal 27, el canal de la esperanza. Estamos muy contentos de iniciar su programa Fe y Actualidad. Mi nombre es Gonzalo Chamorro y permitan darles de que este es un programa que ha sido diseñado para responder a los diferentes dilemas morales que vivimos en la actualidad desde una perspectiva bíblica y teológica. Y por supuesto lo que queremos es responder a usted que tiene muchas inquietudes, no solo de las Sagradas Escrituras, sino también inquietudes de cómo nosotros podemos reflexionar a partir de la palabra de Dios con las diferentes dinámicas que estamos viviendo, como por ejemplo la dinámica de la triste pandemia que ha afectado no solo a nivel local, sino a nivel global. Y para eso pues estaremos reflexionando a lo largo de toda una hora sobre el coronavirus, el COVID-19, y es el tema que nos convoca el día de hoy. Y no estaré solo, sino que me acompañan dos buenos amigos, y me refiero a los profesores Nelson Morales y también al profesor David López. Nelson, bienvenido a este espacio de Fe y Actualidad por Canal 27. Qué linda oportunidad de estar conectando esta vez con los hermanos que nos trae de Canal 27, así que es un privilegio. Nelson, Dios te ha dado la oportunidad de haber estudiado una ingeniería en química en la Universidad Federico Santa María de Chile. Eres, por cierto, chileno, además de haber estudiado una licenciatura en teología, una maestría en ciencias bíblicas y un doctorado en la Universidad de Trinity en Estados Unidos, especializándote sobre todo en el uso del Antiguo Testamento en Santiago. Así que estamos muy agradecidos por ese peregrinaje que Dios te ha permitido desarrollar a lo largo de esta vida y por supuesto trabajando en el cristiano y educativo, ¿no es así? Así es, buenos privilegios y grandes responsabilidades al mismo tiempo. Correcto. Y también nos acompaña el profesor David López. David es de nacionalidad mexicana, tiene una licenciatura en teología y actualmente está cursando una maestría en historia, y David se dedica precisamente a enseñar literatura, historia, y está muy preocupado por responder en una sociedad que necesita solidez a la luz de la palabra en torno a lo que estamos viviendo el día de hoy. Bienvenido, David, y gracias por compartir junto con nosotros. ¿Qué tal, Gonzalo? Un caluroso saludo a la apreciable audiencia. Muchas gracias por la invitación. Así es, estamos viendo unos tiempos muy interesantes. Y pues si la Iglesia tuvo que responder a muchas interrogantes que planteaba el contexto, pues ahora estamos igual en una etapa, como bien tú dices, coyuntural, en la cual somos desafiados y somos retados a dar una respuesta bíblica, una respuesta teológicamente fundada y también una respuesta concienzuda y pensada. Bueno, muchas gracias, y sobre esa premisa es bueno iniciar con el tema y la dinámica que nos convoca el día de hoy por medio de este programa nuevo que estamos transmitiendo por medio de Canal 27, el canal de la esperanza, el programa Fe y Actualidad. Y cuando hablamos de actualidad, Nelson, no podemos dejar de obviar la situación que estamos viviendo el día de hoy. Es hablando del COVID-19, el coronavirus. Sin embargo, me gustaría hacer una aclaración muy puntual para que nuestros amigos televidentes, nuestros hermanos televidentes de Canal 27 puedan hacer una gran diferencia entre qué es epidemia y qué es pandemia, para que podamos clarificar esos conceptos. Bueno, epidemia es que solo yo y mi familia enfermos. Hay varias personas en un lugar de la misma enfermedad y los médicos lo catalogan como epidemia. Y una epidemia puede llegar a abarcar toda una ciudad o un país. Pero cuando esa epidemia o esa enfermedad se esparce más allá del lugar y empieza a abarcar varios países, se habla de pandemia. ¿Sí? Pan quiere decir todos y demia, pues la enfermedad, ¿no? Enfermedad a todos. Así que llega un punto en que empieza a definirse como una enfermedad que afecta a todos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud tienen algunos criterios para definir una pandemia ya global, que es lo que estamos viviendo ahora como el coronavirus, que a eso ya le llaman oficialmente pandemia.
Correcto. Y esa pandemia, David, que hoy estamos viviendo casualmente, se le ha dado el título, el no COVID-19, y sin embargo, para que los televidentes puedan comprender un poco más sobre esta dinámica, cuando mencionamos del COVID-19, ¿de qué estaríamos hablando específicamente? Nelson ya nos ha expuesto que se trata de una pandemia, algo que ha trascendido las fronteras del lugar específico donde va a surgir los primeros contagios o el primer virus. Sin embargo, es mucho más que eso y nos gustaría pues poder clarificarle a nuestros televidentes de Canal 20 de David. Bueno, efectivamente es un virus un virus nuevo. La familia existe, en sí el coronavirus ya es un tipo de virus que ya existía, pero este es un tipo de virus específico. Entonces, es un virus que tiene una tasa de contagio bastante alta. Hay virus más contagiosos, pero que es un virus que también tiene una tasa bastante alta de mortalidad, específicamente en sectores de la población mayores, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el sector de población de gente mayor, pero también gente con complicaciones previas. Entonces, estamos hablando de un virus que, si bien no es tan mortal como lo son otros, como el ébola, por ejemplo, tiene una tasa de contagio bastante alta. Entonces eso lo sitúa, pues si tuviésemos una gráfica, no entre los virus más letales ni entre los más contagiosos, pero sí bastante letal y bastante contagioso, especialmente en los sectores de población con complicaciones o los sectores de más edad. Complicaciones que mayoritariamente han estado, Nelson, relacionado con el sistema respiratorio, porque si bien es cierto, ya hemos tenido algunos datos estadísticos o datos médicos de que mayoritariamente la gente que ha fallecido por causa de esta pandemia, por causa del COVID-19, ha estado íntimamente relacionado con el aparato respiratorio. Sin embargo, los últimos datos también nos agregan que algunas personas han padecido de problemas cardiovasculares o problemas vasculares, inclusive se está hablando de derrames cerebrales, de lo que está produciendo casualmente esta pandemia que tiene al mundo científico, al mundo médico, corriendo de un lugar para otro para poder intentar encontrar la solución, la vacuna o el medicamento específico para solucionarlo. Claro, al principio se conocía mayor información a medida que van estudiando los casos en Europa, en Estados Unidos. Paralelo a lo que están haciendo los científicos en China, van encontrando distintos efectos, principalmente, como señalas tú, efectos respiratorios. El virus propiamente se llama CoV-SARS-2, es de la familia de SARS, que correcto. apareció hace como 10 años atrás. El síndrome Correcto. de... No me acuerdo qué significan las siglas, pero es de la misma familia y es mucho más agresivo. Y pues el tema ahí es que afecta a las personas mayores, como decía David, a las personas que han tenido otro tipo de compromiso, por ejemplo, personas con obesidad, personas con diabetes, personas hipertensas, son personas que están recibiendo un impacto más fuerte de los efectos de la enfermedad que terminan complicándole el sistema respiratorio, principalmente. Hemos visto de otras ocasiones también se les ha generado otros problemas, como mencionaste tú, problemas cerebrovasculares y otros asuntos de ese tipo. Correcto. Y una de las cosas que me llama la atención, David, de que vale la pena analizarlo con mayor profundidad, y en la segunda parte del programa estaremos hablando un poco sobre la historia de las pandemias a nivel local, pero también a nivel global. Esta pandemia actual, el coronavirus, tiene un distintivo bastante interesante. Se da en una era de globalización, citando un poco a Marshall McLuhan, año 1966, que populariza el término aldea global,
porque los niveles masivos de contagio y tan rápido, estamos hablando de 3 meses, 4 meses casi, ha sido de manera acelerada a una gran cantidad de un poco más de 3 millones y algo, 3,5 millones de gente contagiada por este virus. Entonces, no podemos dejar de negar que en términos históricos, esta pandemia del siglo XXI, a diferencia de las otras pandemias o epidemias o enfermedades, se dio en un ambiente donde estábamos todos conectados, donde la globalización, el intercambio en términos económicos, los viajes, los vuelos, han hecho que cada vez más se acelere los contagios de una pandemia que está trayendo dificultades a nivel planetario, David. Así es, efectivamente, si vemos el caso, por ejemplo, lo veremos en el siguiente espacio del programa, pero una breve mención de la peste negra, pues estamos hablando de más de 200 años, si no estoy mal, incluso podríamos decir de 300 años en la cual el virus estuvo, bueno, no sabemos específicamente si es un virus, pero la peste estuvo azotando mayoritariamente Europa. Entonces, estamos hablando de 300, 400 años posiblemente, 300 yo diría, y en cambio en este caso el coronavirus en cuestión de 4 meses ya tenía casos a lo largo y ancho de nuestro planeta. Y volviendo también a lo que mencionábamos anteriormente, no solamente es la mortalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de contagio, sino también otra cosa que hace que este virus sea tan complicado es el periodo de incubación. Una gripa o una gripe se hace evidente mucho más rápido que el coronavirus. Entonces, como hay un periodo de incubación mucho más largo y en ese periodo de incubación también la persona podría potencialmente contagiar, esto lo vuelve muy difícil de detener. Entonces hay personas que contagian a muchas otras a su alrededor sin saber ellas mismas que están padeciendo del virus. Y efectivamente estamos en un mundo interconectado en el cual una persona bien puede viajar desde China a pasar por Estados Unidos al aeropuerto y llegar a Guatemala en un margen de 24 horas, ¿no? Este virus nos viene a destrozar muchísimas seguridades que teníamos como sociedad. Nosotros veíamos las pandemias como algo muy lejano. La más fuerte de las recientes podríamos llamar la mal llamada gripe española, pues hace prácticamente 100 años. Entonces se ve algo muy lejano en un mundo donde la ciencia ha avanzado mucho, la medicina ha avanzado mucho y viene a golpear esas certezas que teníamos, viene a golpear las certezas de un mundo que ha controlado la naturaleza, que se siente dueño y señor de este planeta que ha domado. Llega este virus a destrozar esas certezas de manera dramática, ¿no? Así es. Y yo creo, Nelson, y vamos a tener un breve espacio de pausa, pero Nelson, David, una de las cosas que a mí me gustaría reflexionar, y tú lo planteaste, David, es no hemos parado desde finales del siglo XIX en términos de desarrollo humano, pero también en términos de revoluciones. Hemos hablado de revolución política, como la revolución francesa, la revolución escocesa, hemos hablado de revolución industrial, hemos hablado de revoluciones también en todo el siglo XX, y lo último que tenemos son las revoluciones tecnológicas. Entonces hemos vivido de manera acelerada, lo que ha hecho que, como tú planteabas, David, hoy pongamos en cuestionamiento el desarrollo humano, pero también pongamos en cuestionamiento la falsa confianza en la razón sola y en la ciencia sola, sin perder de Dios, y esto es un llamado de atención. Y lo que nos viene a traer esta pandemia, Nelson, es la oportunidad de reflexionar a partir de la dinámica de lo que produce el coronavirus que estamos viviendo el día de hoy. Claro, como hemos conversado en otras ocasiones, nos ha mostrado la fragilidad del ser humano. Somos vulnerables. Y la manera de dar del mundo industrial nos había creer ilusoriamente que estábamos en poder total, el hombre completo sin necesidad de Dios. Pero claro, bastó un pequeño virus
para recordarnos que no, que Dios sigue en control y es Él el que tiene la última palabra siempre. Correcto. Y esa reflexión nos permite recordar de que toda crisis a lo largo de la historia se ha constituido en oportunidades para el desarrollo humano, para el desarrollo no solo del mundo científico, sino también el desarrollo de la fe en medio de diferentes circunstancias complejas que podamos vivir, no solo por una pandemia, sino también por guerras y por decisiones humanas. Ahora, la gran pregunta que yo quisiera plantearme en este primer programa de Fe y Actualidad es si lo que estamos viviendo hoy en términos de virus, en términos de una situación compleja sanitaria a nivel local o a nivel mundial, es totalmente novedoso. Y ya David y Nelson nos planteaban algunas dinámicas de ciertos problemas que se han vivido en términos sanitarios en la antigüedad, y la pregunta es, bueno, ¿qué tan relevante es conocer la historia respecto a las pandemias que se han dado en la historia para ver cómo no solo el ser humano, sino también la Iglesia ha dado respuesta a estas diferentes dinámicas? Desarrollaremos una breve pausa y ya retornamos aquí en su programa Fe y Actualidad por Canal 27. Ya estamos de regreso, queridos amigos, hermanos que nos sintonizan a través de Canal 7, el canal de la Esperanza, en su programa Fe y Actualidad, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo, pero no tan solo los plurales, sino también como los producidos de la naturaleza o por causa de la maldad humana, como ya he mencionado. Y uno de los temas coyunturales que estamos viviendo en estos días es precisamente el problema del virus, el problema del COVID-19, que está generando en la población indudablemente tristeza, dolor, sufrimiento, temor. El hecho desentenderable porque las ciencias no han dado una respuesta específica, concreta, para poder encontrar una solución, hace que nosotros como cristianos tengamos que responder a esta temática de la historia de las Sagradas Escrituras y dar respuestas pastorales y dar respuestas específicas para la Iglesia en torno a este dolor que ha provocado el COVID-19. Y una de las cosas que planteábamos, David, en la sección pasada, es precisamente la temática de la historia de las pandemias, porque la gran pregunta que nos tenemos que hacer es si esto es algo novedoso o ya ha aparecido algo, ha existido algo en la historia del pensamiento, y cómo las sociedades han reaccionado tanto a epidemias como pandemias en el pensamiento mismo y por supuesto en la literatura que tenemos hasta el día de hoy. David. Perfecto, sí, así es. En el caso mismo de Guatemala, no hay que ir tan lejos cuando se da el brote de la, vuelvo a decirlo, mal llamada gripe española. Se le llama gripe española porque se dan muchos casos en España, si no estoy mal, y se empieza a pensar que de ahí venía, pero no fue el caso. Pues esta gripe española llega a Guatemala, y acá en Guatemala se dieron casos bastante dramáticos y dolorosos, ¿no? Pero no ha sido la única ni la más mortal. Desde los inicios de la historia se han dado muchísimos casos. En el caso, por ejemplo, de la antigua Roma, se dio la plaga de Justiniano. Alrededor de 30 a 50 millones de personas murieron. En la plaga antonina, alrededor de 5 millones de personas murieron. Y pues tenemos la más en la que siempre tenemos de referencia, que fue la peste negra o la peste bubónica, que data por ahí desde el 1347 a 1351, dándose todavía varias repercusiones posteriormente. Ahora bien, la Iglesia se topó desde un principio con estas pandemias, con estas pestes. Martín Lutero, el reformador de la Iglesia protestante, tuvo que lidiar con eso. También
llegó la peste a Wittenberg. Y interesante, el tema que ellos se planteaban no era por qué Dios permite las pandemias, lo cual es interesantemente un dilema nuestro el día de hoy, pero para esa gente en esa y ahí podríamos trazar un poco las líneas de conexión, ¿no? Interesantemente, nuestra pregunta, ¿por qué Dios lo permite?, da a entender mucho de nuestros presupuestos. Nuestros presupuestos son, ya lo tenemos controlado, este tipo de cosas no pasan. Pero para los cristianos de esa época era una cuestión que podían vivir en el día a día, ¿no? Entonces, Martín Lutero se plantea no la pregunta ¿por qué Dios permite esto?, sino ¿cómo debe de responder el cristiano ante las Claro, pandemias? porque la Interesantemente, respuesta es Dios lo permite. así es, no había Entonces ni la siquiera pregunta es pregunta para ellos. ¿para qué lo permite? Claro, correcto. Así es, así es. Y ellos veían que este tipo de eventos ayudaba a purificar en cierta manera a la iglesia, ¿no? Entonces la disyuntiva para Martín Lutero, por ejemplo, era, ¿debe un cristiano quedarse y ayudar al que está sufriendo, ¿no? Recordando el pasaje de la Escritura, te vi enfermo y te cuidé, ¿no? Estuve contigo cuando estuviste enfermo, o salvar su vida. Y ese era el tipo de dilemas que ellos confrontaban. Correcto. Ahora llama mucho la atención los datos que nos has mencionado con respecto a la peste antonina, la peste justiniana, 541 después de la era cristiana. Y sin embargo, también vale la pena ir un poco más atrás porque a mí me llama mucho la atención que en el siglo XVI antes de Cristo se encuentra el famoso papiro de Ebers en Egipto, que era un tratado médico y farmacéutico donde precisamente en ese tratado se desarrolla un manual de medicina y también se hace una breve historia, un recuento de las enfermedades y fue todo escrito en literatura, en forma hierográfica o de jeroglíficos para poder hablar en la historia donde por primera vez aparece el término plagas. Y a mí me llama también la atención, Nelson, que la famosa épica de Atrahasis, ¿verdad?, que es literatura del antiguo cercano oriente, se habla en el mundo acádico de la mención de ciertas plagas y que era necesario desarrollar ciertos sanitarios para evitar este tipo de plaga en el siglo XVI, que también podríamos conectar, por supuesto, con las famosas plagas o las famosas pandemias que se van dando en el Antiguo Testamento y sobre todo recordamos plagas del libro de Éxodo, Nelson. Cuando miramos solo nuestro entorno, nuestros días, las cosas que a nosotros es por primera vez que diezman las poblaciones ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia. Hay uno que otro registro antiguo en el Medio Oriente que da cuenta de eso. También a lo largo de la Edad Media y en nuestra época. El otro día estaba leyendo un problema de control de ese tipo de enfermedades en Argentina a fin del siglo XIX. Y se habla que mediados del siglo XIX hasta inicio del siglo XX, la peste negra sí estuvo afectando por los barcos que venían de Europa. Claro, las ratas traían piojos y esos piojos traían la enfermedad. Así que por medio de sanitizaciones se empieza a desarrollar esto de tirar como una especie de humo con químicos que van limpiando el ambiente. Se desarrolló una metodología en Europa, otra en Estados Unidos, pero se aplicó y se desarrolló ya no solo para sanitizar los barcos y puertos, sino para sanitizar las calles de Buenos Aires también. Correcto. Principio del siglo XX. Interesante, ¿no? Para evitar los contagios, los problemas. Pensaba en la historia de Chile y cómo las órdenes religiosas que llevaron ropa a los indígenas en el sur de Chile los mataron porque llevaban virus y la gente no tenía anticuerpos para luchar contra eso. Así que ese tipo de cosas se han dado a lo largo de la historia y pues nos siguen acompañando por lo visto. Así es, y uno de los elementos que plantea Nelson David es que
Esto entonces no es nuevo y el único distintivo que nosotros hemos hecho al inicio del programa es que esta pandemia es de carácter global. Los procesos de contagio se han desarrollado en términos masivos y muy aceleradamente. Sin embargo, podemos hablar mucho rato sobre la historia de las enfermedades, la historia de las epidemias, la historia de la pandemia desde el siglo XV antes de la era cristiana, inclusive recordamos la famosa pandemia de Atenas en la época de Pericles, y casualmente Pericles muere por una pandemia que vendría a ser lo que posteriormente Tucídides denominaría la fiebre tifoidea. Y interesantemente en esa época va a surgir el famoso Hipócrates a hacer evolucionar los estudios de la medicina después de lo que había desarrollado un poco los trabajos de Lina en Egipto, en Memphis, en Heliópolis y en toda esta tradición histórica. Y entonces eso lo conectamos con diferentes que son la Antonina, la Justiniana que has mencionado, y por supuesto los rebrotes de lepra en los tiempos del Señor Jesucristo en el siglo primero, de la peste bubónica en Wittenberg, estaba aproximadamente unos 21 27 días de haber llegado. Y eso hizo que él desarrollara una reflexión muy profunda a causa de la crisis, a causa de la pandemia. La reflexión fue que, en primer lugar, expuso ante la gente, ante el pueblo cristiano, que era necesario practicar la higiene en medio de este rebrote de la pandemia. En segundo lugar, invitó a ser generosos y solidarios con la gente que más sufre, con la gente más vulnerable. Y en tercer lugar, invita a todas las personas a volver a los salmos como elementos de respuesta, ¿verdad?, a las crisis que estaban viviendo, para entender que Dios es nuestro consuelo, para entender que el Señor es nuestro ayudador, para entender que Jehová o el Señor es nuestro autor. Y eso inspiró para que desarrollara una serie de himnos, una serie de cantos como Castillo Fuerte en nuestro Dios. Y así podríamos estar dando, David, muchos ejemplos acerca de cómo la cristiandad, cómo los pensadores cristianos, cómo la iglesia ha dado respuesta a las diferentes crisis que se han dado en torno a las pandemias, enfermedades o crisis como guerras o disensiones humanas. Así es, pues en el caso específico, como mencionabas, de Martín Lutero, resuena el versículo ya es utilizado en una parte de la teología cristiana, ¿no?, que agarra el pasaje de Génesis, pregunta acá a tu hermano, ¿no?, y mostrando que desde el principio de la humanidad, en cierta manera, y reinterpretando, ¿no?, el pasaje, nosotros somos también responsables por nuestro prójimo. Efectivamente, Martín Lutero enfatizó muchísimo eso, o sea, las personas y los siervos tenían que tener en tan alta estima la vida del prójimo que deberían de estar incluso dispuestos a arriesgar su vida. Obviamente no hay que malinterpretar las cosas, ¿no? En ningún momento él empujaba a la gente a correr riesgos, pero sí les animaba a, en este proceso, no encerrarse, sino salir y ser esa luz que se nos ha encomendado ser como hijos de Dios. La palabra que bien podría usarse es solidaridad, ¿no? El cristiano debería hacer la diferencia en estas pandemias, debería hacer la diferencia tanto en la reflexión, tanto en el trato que se le da a otras personas. Menciona la reflexión, pues en este momento se debe de recordar el imperativo de amarnos unos a otros, el cuidar al prójimo, así como si se estuviera cuidando a Cristo, ¿no? En muchas ocasiones oramos, Dios, por favor, cuida y protege a aquellos que están sufriendo, pero Dios nos ha encomendado esa misión a nosotros. Somos los brazos y los pies de Cristo. Entonces, creo yo que una oración más adecuada sería: ayúdame a ser tus brazos, ayúdame a ser tus pies, ayúdame a abrazar al desconsolado y a alimentar al que no tiene alimento, ¿no? Y efectivamente, se viene otra parte, otro resultado de esa pandemia, que es la posible recesión económica que sufran muchos países.
Un resultado de este mundo globalizado, como ya lo mencionabas, distintivo de esta pandemia es que es global, ¿no? En muchos casos, las que mencionamos anteriormente fueron focos que en muchos casos quedaban recluidos a un área o región o un continente, pero en este caso tenemos una pandemia que está afectando al mundo entero y la paralización de la economía va a eh, representar un estancamiento de la economía también, y por eso personas seguirán sin trabajo, perderán sus trabajos, y la iglesia debe de estar dispuesta a responder ante esa necesidad, ¿no? Correcto. Por lo tanto, Nelson, podemos ir concluyendo sobre la importancia de estudiar la historia de las pandemias, y no solo eso, la historia de las pandemias, sino también poder analizar cómo se fue respondiendo a estas circunstancias. Podemos inclusive partir desde la misma figura del Señor Jesucristo, que decidió acompañar a aquellos que estaban padeciendo de lepra, o podríamos mencionar cómo fueron desarrollándose los hospitales en tiempo de la peste justiniana, donde el cristiano decidió tomar a aquellos que estaban botados en las rutas que quedaban del imperio, o las nuevas dinámicas que se comenzaban a dar con el imperio bizantino, donde el cristianismo cobra una fuerza importante, no solo de movilización para poder apoyar a aquellos desvalidos, sino también estuvieron dispuestos a dar su vida por la gente que estaba sufriendo. Y así podríamos estar hablando mucho rato, no solo de la historia de las pandemias y las epidemias, mencionar la del cólera en 1881, mencionar la H2N2, H1N1, mencionar la historia de la malaria, y así sucesivamente una gran cantidad de virus, de pestes y de problemas sanitarios que se han vivido a nivel local y también a nivel continental. Y sin embargo, la historia que nos deja desde tu perspectiva, Nelson. Bueno, cierta humildad extra, porque no somos los únicos ni somos los más afectados. Y eso nos ayuda a ponernos en perspectiva. En otros programas hemos conversado cómo es que de repente las personas quedan sin esperanza ante situaciones como esta, y se olvidan de que en el caso de los cristianos tenemos una esperanza firme, que el Señor vendrá otra vez. Y eso nos da fuerza para enfrentar esta y cualquier otra enfermedad que venga en el futuro. Estamos viviendo desde que el Señor Jesucristo vino los tiempos, y eso nos debe hacer perspectiva de cómo leemos nuestra realidad a la luz del resto de la historia de la humanidad. Correcto. Y has mencionado algo que es de suma importancia, y el tema del el dolor humano está a la orden del día, no lo podemos evitar. Sin embargo, no es lo mismo pasar el sufrimiento, el dolor, dentro de una fe común como es la fe que nosotros presuponemos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, que no tener nada más que una simple esperanza en el ser humano. Y eso es lo que estaremos dialogando después que volvamos de esta pausa, aquí en su programa Fe y Actualidad, el Canal 27, el canal de la esperanza. Ya volvemos. Ya estamos de regreso, hermanos, amigos de Canal 27, el canal de la esperanza, en su programa Fe y Actualidad. No se olvide, es un programa que ha sido diseñado para responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los diferentes dilemas morales que vivimos en la actualidad, pero también a los dilemas naturales que pueden producir un virus, una pandemia, una epidemia, una enfermedad o una catástrofe a nivel natural. La pregunta es, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras para responder a esta dinámica? El programa del día de hoy es introductorio y obviamente está respondiendo a la gran pregunta, ¿qué es el coronavirus? Y en la primera sección de este programa pues hemos podido definir en términos muy generales lo que es esta pandemia global. En la segunda parte del programa lo que estuvimos haciendo es ver que lo que estamos viviendo hoy en términos médicos, en sanitarios, a la luz de la historia, no es nada nuevo. Tenemos registros desde el año 1500 aproximadamente en la literatura jeroglífica de Egipto, cómo ya existían plagas, cómo
intentaba responderse por medio de la incipiente medicina que va a tener mucha injerencia en las escuelas de Memphis y de Heliópolis, cómo se va a desarrollar en la cultura griega clásica, sobre todo en los tiempos del siglo V, en la Atenas de Pericles, donde va a surgir el famoso Hipócrates, que todo médico debe hacer ese juramento hipocrático, ¿verdad?, para velar por aquellos que sufren. También en ese contexto la fiebre de tifoidea va a diezmar a la población en el mundo griego, y así pudimos estar hablando acerca de diferentes pestes que fueron más allá de una mera pandemia y por lo menos contagiaron a una buena parte de todo el romano, como la peste antonina, justiniana y cuanto más la peste negra o la peste bubónica en el año 1347 a 1351 aproximadamente, y los diferentes rebrotes que se fueron dando a lo largo de toda la humanidad. Sin embargo, en esta última sección quisiéramos reflexionar a partir de la palabra de Dios sobre una respuesta específica al dolor, al sufrimiento. Estamos viviendo en esto que no queremos dejar de negar que la gente lo está pasando mal, en términos médicos, en términos de pérdida de seres queridos. Hay miedo, hay temor en la población, inclusive en el mundo cristiano. La gran pregunta es, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros, aparte de los ejemplos que ha mencionado Nelson, ha mencionado David, como la solidaridad, como la compasión, generosidad, sobre todo con los más vulnerables, sino también para responder desde una perspectiva bíblica a la dinámica de por qué tenemos que padecer sufrimientos, tribulaciones o pruebas, como es la del coronavirus? Y Nelson, me gustaría que nos pudiera introducir al libro o a la carta de Segunda a los Corintios, y estaremos reflexionando precisamente en el capítulo 1, verso 3 al 4, ese capítulo en un contexto que nos gustaría que tú nos pudieras introducir para poder seguir este análisis, esta reflexión y por supuesto esta respuesta para todos los televidentes del Canal 27. El apóstol Pablo había fundado la iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero, y luego en el tercer viaje misionero se instala en Éfeso, y desde ahí va a mantener una correspondencia, hermanos, de ida y vuelta. En un momento él viajó a Corinto, pero empieza a surgir el hambre en Jerusalén y Pablo decide recolectar una ofrenda. Así que empieza la recolección y desde Filipos le manda esta segunda carta de Corintios a los hermanos ahí en Corinto. La cosa es que Correcto. En la carta Pablo deja ver cosas que le había tocado vivir muy duras ahí en Éfeso. Situaciones, va a decir ahí en el capítulo 1, tan difíciles que incluso perdieron la esperanza de que iban a vivir. No sabemos si estuvo preso, porque habla de que enfrentó fieras, no sé si está hablando metafóricamente o literalmente, pero lo que sí es cierto es que Pablo había experimentado un dolor tremendo. Y los hermanos corintios, con todo y los problemas que tenían con él, Pablo los quería mucho. Les añoraba poder verlos y en la carta segunda de Corintios se deja ver eso, se deja ver el corazón de Pablo, que está tratando de ordenar las cosas en la iglesia. Todavía algunos relajos que mencionan la primera carta seguían en curso. Había otros asuntos en torno a maestros que habían ido a cuestionar a Pablo y sus falsos maestros empezaban a meterse, y todo eso Pablo trata de, en la carta, junto con ordenar la estrategia de recolección de la ofrenda, ordenar estas cuestiones que son profundamente dañinas a la salud de la iglesia. Pero en medio de todo eso, él está consciente de que el sufrimiento que ha vivido le ha servido de experiencia. Incluso él va a dar una lista de todos los sufrimientos y esos sufrimientos en ser un mejor apóstol por las cosas que ha vivido. Así que la experiencia de aflicción, de sufrimiento, Pablo la va a mirar con otros ojos. Y esos ojos con los que él mira el sufrimiento nos permiten ahora reflexionar en torno al tema en estos versículos que tú mencionaste. Correcto, porque llama mucho la atención, David, después de esta excelente introducción a la carta que nos da Nelson, de que a pesar de ese dolor, a pesar de ese sufrimiento y las descripciones que hace precisamente en el capítulo 4 de Segunda a los Corintios, de lo que ha padecido por causa del Evangelio el apóstol Pablo, a mí siempre me ha llamado la atención cómo inicia en el verso 3 del capítulo 1,
el apóstol Pablo con una bendición, el loguetos, y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y lo reconoce como Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dos títulos que le da a Dios Padre para colocarlo David como la fuente del consuelo en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio del sufrimiento. Y es irónico, ¿no? Cuando escuchamos a muchas personas diciendo, bueno, ¿por qué Dios permite esto? Dios podría erradicar el virus, con solo decirlo, ¿no? Con el poder de su boca. Y es cierto, Dios lo puede hacer. Entonces, la pregunta sigue en pie, ¿no? ¿Cómo puede un Dios que puede él mismo evitar el sufrimiento y consolarlos al mismo tiempo? Y en esa parte donde entra el misterio de la voluntad de Dios, también entra Dios mismo encarnado, Jesús. Jesús mismo padeció y sufrió, y Él es el ejemplo vivo del Dios que sufre con nosotros, el Dios que no es ajeno a lo que nosotros pasamos, y porque precisamente fue un hombre como nosotros, nos da esperanza de que en el proceso Él está con nosotros. Ante la aparente ausencia de la mano de Dios, que no es así, Dios siempre está con nosotros, nos viene a la mente esa presencia del Dios que se hizo hombre, ¿no? Nos consuela no solamente en eso, sino nos consuela con la esperanza de que esta creación no acaba aquí, no es las pandemias y el dolor no tienen la última palabra. Y ante eso hay dos pasajes que se pueden enlazar en cuanto a concepto con esto, ¿no? El primero es el pasaje de Romanos 8:22. Bueno, Romanos 8, que en el versículo 22 dice, sabemos que toda la creación gime a una y está con dolores de parto hasta ahora. La creación sigue experimentando esos dolores de parto, ¿no? Con la creación gemimos y decimos, Señor, ven pronto. Y es algo muy importante porque en ocasiones hemos olvidado como iglesia enfatizar la esperanza que encontramos en las Escrituras. El libro de Apocalipsis en muchos casos nos suena a un libro de juicio, castigo y tribulación, pero es un libro que en sus orígenes tenía la intención de dar esperanza a sus oyentes. Y este tipo de pandemias nos debe de volver a hacer recordar eso y nos debe de volver a hacer con toda la iglesia a lo largo de la historia, volver a gritar, Señor, ven pronto, Señor, te estamos esperando, seguimos esperando tu venida. Y finalmente, pues, hay un pasaje muy interesante en Habacuc, ¿no? El capítulo número 3, cuando Habacuc habla acerca de todo el tipo de dolencias que estaría experimentando Israel por el castigo de Dios. Finaliza con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque se acabe el mundo entero, aunque se acabe nuestra fuente de comida, aunque pase lo que pase, nos podremos gozar en el Dios de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nos ha salvado, nos salva y nos salvará. Excelente. Y llama mucho la atención en esta combinación que ha reflexionado muy bien David, de que hemos de reconocer que tenemos un Padre misericordioso, un Dios de toda consolación. Podemos discernir que la fuente del consuelo es Dios mismo. Sin embargo, hay un propósito específico que nos plantea el verso 4, que dice literalmente un propósito específico para la tribulación, ¿verdad? El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así que la tribulación, la prueba, el sufrimiento cobra un sentido en el pensamiento del apóstol Pablo a la hora de poder ser recipiendarios o receptores del amor y del consuelo de Dios, pero también con un propósito específico, transmitir ese consuelo y esa esperanza para aquellos que sufren. Claro, y ese es un desarmento. Algo que quería subrayar también en la consolación que el Señor nos da
es que Dios es sensible a nuestro dolor. Dios no es un Dios que está ahí inerme, implacable, que no sufre, como decían los filósofos cristianos griegos, ¿no? No, Dios sí sufre, sufre con nosotros. Por eso su hijo se llama Emmanuel, ¿sí? Dios se identifica con nosotros. De hecho, el Señor va a decir, cuando viste a esa persona sufriendo, a mí me ayudaste, ¿sí? El Señor está ahí, muy cercano a nosotros, y eso se refleja aquí en que es Dios de misericordia y de consolación. Y ahora, ese consuelo que Él nos da es tan profundo, tan amplio, que nos permite a nosotros desde ahí consolar a otros. No los consolamos solo por nuestra fuerza. Leía el otro día de una enfermera que estuvo en la primera línea de Nueva York, que terminó su trabajo, regresó a su casa en otro suicidio. ¿Sí? Esa mujer estaba tratando de ayudar y consolar a otros desde su propia energía, de su propia fuerza. Y nosotros no tenemos esa suficiente fuerza y energía, pero Dios sí. Y Él es el que nos da esa fuente de consuelo para que nosotros también podamos consolar a otros. Y eso es lo lindo de este texto, que parece un trabalengua, ¿cierto? Pero es el Señor el que nos da de su consuelo, para que nosotros entonces consolemos a los demás. Estamos llegando a la parte final del programa de Fe y Actualidad. Sin duda alguna ha sido una tremenda bendición compartir contigo, David, contigo, Nelson, sobre todo poder responder a la coyuntura que estamos viviendo en estos días, como es el COVID-19 o el coronavirus, y poder definir en términos generales, por supuesto, qué es el coronavirus, también poder analizar de manera muy general la historia de las pandemias, pero sobre todo poder ir dando sentido bíblico y teológico a la tribulación, a la prueba, al dolor, al sufrimiento. En estos breves minutos, David, desafíos para nuestra audiencia, para nuestros televidentes de Canal 27, para el liderazgo de la Iglesia, para los pastores y para los miembros en general que están buscando una comprensión correcta de cómo los cristianos deberíamos reaccionar frente a la pandemia. Palabras finales, David. Muchas gracias, Gonzalo, de antemano por la invitación. Pues efectivamente, creo que las últimas puntos que cruzan por mi mente, desafiar a toda la iglesia, en el sentido de que estamos pasando por seres muy para nosotros. No obstante, la iglesia no siempre ha vivido en una época de bonanza, de paz y de estabilidad económica. La iglesia, en su gran mayoría, ha pasado por plagas, por persecución, por hambre y por enfermedades. Estamos teniendo la posibilidad de participar un poco con nuestros hermanos a lo largo de la historia. Dios nos ha dado la oportunidad de participar como iglesia de esa purificación. Las tribulaciones nos terminan siendo de bendición porque purifican, así como el fuego purifica la plata, nos quitan las impurezas. Y esperemos, hermanos y hermanas, que este tiempo no pueda ser un tiempo infértil, sino todo lo contrario, que pueda ser un tiempo en el que la iglesia pueda mostrar de qué está hecha, de que la iglesia pueda extender su mano al necesitado, que su iglesia pueda apuntar hacia esa esperanza que tenemos en Jesucristo, que vuelva al Apocalipsis y pueda decirles a los cuatro vientos: tenemos esperanza porque Jesús ya ha vencido, el Cordero que fue inmolado ha vencido y vencerá. Y un día estaremos en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, glorificando a Dios y disfrutando de su creación. Somos una iglesia de esperanza, somos una iglesia que acompaña al pobre, enfermo y necesitado, y somos una iglesia salvada y redimida por Jesús. Muchas gracias, David. Nelson, palabras finales, desafíos para nuestros televidentes. Estos fines de semana, principalmente los últimos 4 o 5 fines de semana, las iglesias han movido a través de redes para hacer sus cultos, sus servicios. Aprovechemos esos instantes para fortalecernos, para consolarnos unos a otros, para enterarnos de cómo está la congregación, qué hermano, qué hermana están necesitando, que no vaya a ser que el
hermano de mi iglesia está poniendo una banderita blanca porque nadie puede ayudarlo. Nosotros podemos hacerlo, podemos hablar, porque el Señor nos consuela. Así que mis palabras van en esa dirección, que seamos la fuente de consuelo que Dios está usando ahora, porque Él nos ha consolado a nosotros. Ese es mi desafío para todos hoy. Muchas gracias, Nelson, muchas gracias, David, por compartir junto con nosotros en este primer programa de Fe y Actualidad. Sin duda alguna, como decía hace un momento, ha sido una tremenda bendición para mi persona, para los televidentes de Canal 27 y, cómo no, la importancia de reflexionar a la luz de la palabra, a la luz de la historia, a la luz de la realidad científica que estamos viviendo el día de hoy. El COVID-19, el coronavirus, una pandemia de carácter global que está produciendo dolor, que está produciendo desesperanza en algunos contextos y sin embargo es una gran oportunidad. No se olvide nunca que toda crisis es una oportunidad y tiene que sacar lo mejor de nosotros los que creemos en Cristo Jesús, que tenemos esperanza no solo de vida en este planeta Tierra, sino también de vida eterna. Y esa vida eterna nos debe producir paz porque Cristo ha vencido en la cruz del Calvario. Queridos amigos, esta ha sido la primera entrega del programa Fe y Actualidad. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Les deseo bendiciones y no se olvide de seguir en sintonía de Canal 27, el canal de la esperanza.